Bien, como habíamos estado avanzando, estamos viendo que el 70% de las fracturas carpianas, ¿quién se fractura? El que tiene forma de barco, ¿no? El escafoides. ¿Me escuchan, chicos? Hola, hola. Sí, doctor. Ya. Después me habla del túnel carpiano. También se lo denomina, se debería llamar específicamente síndrome del túnel carpiano. Ese debería ser su nombre en todo, su nombre y su apellido, ¿ya? El síndrome del túnel carpiano, ¿ya? Ahora vamos a aprovechar este síndrome del túnel carpiano para ver un cuadro clínico relacionado con los músculos. Por favor, vayan todos a la página 375. Yo no puedo ir porque lo he separado el libro por partes, porque es muy pesado. Y ahora lo que estamos viendo solamente es la parte del tema 8, ¿ya? Solo es tema 8. Por favor, alguien, ¿dónde estás? David, habla en el grupo y diles que vuelvan a entrar, porque creo que muchos no están entrando porque creen que ya hemos acabado con la clase y no es así. ¿Ya? Habla en el ¿El de WhatsApp grupo. o Telegram, profe? En los dos, por Está bien. favor, David. Ya, por favor, ingresen. El doctor sigue dando clases. Esta es la última clase que vamos a conectarnos. Bueno, no, por favor, ingresen. Hay clases. Cuidado que van a pensar, no, uy, nunca más ya va a pasar. Ya, bien, mientras tanto, vámonos a la 375, aprovechando este síndrome del túnel carpiano. 375. Ya que estamos en esta página, en la 375, arriba me indica el número 1. Vamos a ver primero que nada un plano transversal de los huesos y de la articulación del carpo o de la muñeca, como quieran llamarlo. Componentes me indican. Todos ya estamos, ¿no? Página 375. ¿Ya están? Sí, doctor. Ya. Componentes. Número 1, nervio mediano. Ahí está. Nervio mediano. Ahí está. 2, me dice tendones de los músculos flexores superficiales de los dedos. 3, tendones de los músculos flexores profundos de los dedos. Y 4, tendón del músculo flexor largo del pulgar. Y si observan la imagen, tenemos una mano con un plano transversal mostrándome un corte transversal y observen los números 2, 2, 2, 2, 2, 2. Hay 4, 2, hay 4, 3 y hay un solo 4. Y en la parte superior observen que me dice retináculo flexor. Y ahora vean la pantalla de la clase. Vean la pantalla de la clase. Me está mostrando, aquí me está mostrando, y me habla de un retináculo flexor. El retináculo flexor no es nada más que una estructura que va a estar en el techo, ¿no? En el techo y son bandas de tejido fibroso, de tejido conectivo, denso, denso, irregular. Y me dice que los tendones flexores largos de los dedos de la mano y los del nervio mediano pasan a través de este túnel y que por factores de repetición, como personas, como carpinteros, panaderos, secretarias, secretarios, pueden producir por el uso constante una inflamación que puede causar un trastorno denominado síndrome del túnel carpiano, ¿ya? Síndrome del túnel carpiano. Ahora, sigamos, no se vayan todavía de la página 375, más bien vámonos hasta la 378. 378. ¿Ya están? Sí, doctor. Ya. Hay una correlación clínica y me dice síndrome del túnel carpiano. Las estructuras dentro del túnel carpiano
sobre todo del nervio mediano, son vulnerables, sensibles, expuestas a la compresión y el cuadro resultante se denomina síndrome del túnel carpiano. La compresión del nervio mediano produce alteraciones sensitivas en la región lateral de la mano y debilidad en la eminencia tenar, lo que provoca dolor. Ahí está. Esto es el síndrome del túnel carpiano. ¿Por qué el paciente se queja? Porque le duele. ¿Por qué se queja el paciente? Porque lo siente entumecido y existe parestesia y hay hormigueo en los dedos. Dicho trastorno puede deberse a la inflamación de las vainas tendinosas, retención de líquidos, ejercicio excesivo, infección, traumatismo o actividades repetitivas. Para escribir en un teclado de ordenador, cortar el pelo o tocar el piano. El tratamiento para el síndrome del túnel carpiano que está inflamado son los antiinflamatorios no esteroideos, que son llamados por sus abreviaciones. ¿Cómo se les llama? ¿Alguien sabe? Creo que son los AINES. No crees, estás en lo correcto. Son los antiinflamatorios no esteroideos, son los AINES. Bien, como el ibuprofeno y la aspirina que le tengo que dar a mi paciente. Y también puede que el paciente llegue a utilizar una férula, ¿sí? Para la muñeca. Y también podemos hacer infiltraciones de glucocorticoides. Esto es bien doloroso y se aplica en personas que están llorando de dolor o el dolor es insoportable. Agarramos aguja, ¿sí? Agarramos una aguja, agarramos todo lo que vendría a ser, vamos a inyectar, ¿no? Corticosteroides. Pucha, estos son antiinflamatorios potentes que lo va a hacer desinflamar al toque, pero el procedimiento es bien doloroso. También puede utilizarse una cirugía para romper, ¿no? Para seccionar el retináculo flexor y de esta forma aliviar la presión del nervio mediano y el paciente puede nuevamente volver a sus actividades correspondientes. Se han marcado, ¿no ve? Lagartijas. Bien, vámonos con la fractura del boxeador. Volvamos a nuestro tema que es el apendicular. La fractura del boxeador ya hemos dicho en la anterior clase. ¿Cuál es el que se va a... ¿Qué nervio es el que se va, perdón, qué digo, qué nervio, qué hueso es el que se va a fracturar? Quinto metacarpiano. Eso, el quinto metacarpiano. ¿Y cuál es el tratamiento que yo tengo que hacer para la fractura del boxeador? Es esto, ¿no? El tratamiento es inmovilizar la mano, ¿sí? O puedo utilizar cirugía, o puedo utilizar, ¿no? Y la fractura que se consolida puede generar, pues es un tiempo de 6 semanas. ¿No? Uno de mis familiares ha tenido este problemita, ¿no? Por golpear una estructura, un objeto en mala posición, una pared, ¿no? E inmediatamente se produce esta fractura y generalmente tarda 6 semanas aproximadamente en que la fractura se pueda llegar a consolidar y vuelva nuevamente al 100% de su rendimiento. Pero ustedes ya saben, no se vuelve nunca al 100%. Los metacarpianos, que tienen base proximal, diáfisis intermedia y cabeza distal, son los huesos metacarpianos enumerados del 1 al 5 con números romanos, empezando del pulgar, del lateral hacia el medial. Y las articulaciones que van a presentar son las carpo-metacarpianas, carpo, muñeca, metacarpianas, palma. Y las cabezas se articulan con las falanges proximales y forman la articulación metacarpofalángica. Y las cabezas llamadas, ¿no? De los metacarpianos son lo que nosotros les llamamos nudillos y son muy visibles cuando una persona cierra en sus manos, a ver, cierra en sus manos así como si estuvieran queriendo pelear formando un puño. Esos son los nudillos, ¿no? Esas son las cabezas de los metacarpianos. Y dependiendo de la actividad que realicen, ¿no? Por ejemplo, hay personas que estos nudillos los tienen más prominentes porque entrenan, ¿no? Golpeando, no sé qué sé yo, saco o algunas estructuras para deportes de contacto, lo van a utilizar y ahí es donde se va a ir aumentando la densidad de estos huesos por la tensión y el estrés a los cuales están sometidos. Las falanges, pues son 14, todas las falanges tienen 3
excepto el pulgar, que solo tiene dos, una proximal y una distal, ¿no? Y vamos a enumerar o llamar a los dedos por el pulgar, después viene el índice, ¿no? El mayor o mediano, el groserín, el anular y el meñique, ¿sí? Y ya está, guacho, sería todo. Vamos con la cintura pélvica. Estamos viendo que esta es una vista anterior de la cintura pélvica. En la parte posterior está el sacro, a la parte superior y lateral están los huesos coxales, específicamente el ilion. Tenemos las pubis en la parte anterior y las coxis en la parte inferior de los sacros y lo que vendría a ser ilion, el isquion y el pubis, que van a formar estos huesos de la cintura escapular o los huesos de la cadera. ¿Qué preguntas de examen podrían hacer? ¿No? A ver, pap, apaguen sus micrófonos, por favor. Bien, ¿qué preguntas nos podrían hacer en el examen? ¿No? Hay una circunferencia completa formada por los huesos coxales que va a formar hacia la parte anterior la sínfisis, el sacro, el coxis, que son las estructuras profundas como una especie de cuenco. Y esto es lo que nosotros vamos a denominar pelvis ósea. Los que ya han visto músculos también deben saber que hay el suelo de la pelvis, que ya no está hecho de hueso, ¿sí o no? ¿De qué está hecho la pelvis? Del suelo, ¿no? Esos músculos que van a estar en la región de los órganos sexuales y también del... Músculos del perineo. Exacto. Esa es la pelvis blanda o noble, algunos le dicen, y están conformadas por músculos. ¿Qué tipo de músculo? Esquelético, cardíaco o liso. Esquelético. Esquelético, bien, bien. Cuadro clínico, correlación clínica, incontinencia urinaria o incontinencia fecal. ¿Producida por qué? Por daño de los nervios, por compresión y de los músculos también, porque el bebé pasa a través del canal del parto y puede generar algún tipo de lesión en esta parte. Bien. El ilion, que es este de aquí, ileón, ya, no es el ileón, no es con E, que el otro es ya parte del aparato digestivo. Es el más grande de los tres, es el más prominente, tiene un ala superior, un cuerpo inferior. Su cuerpo es uno de los componentes del acetábulo para la cavidad que va a albergar o que va a recibir a la cabeza del fémur. El borde superior del ilion, que es la cresta ilíaca, que termina en la parte anterior en el EIAS. ¿Qué dijo, doctor? A ver, vamos a ponerlo con mayúsculas. EIAS. ¿No? EIAS. Espina ilíaca antero superior. EIAS. Espina ilíaca antero superior, que es esta que estoy marcándoles aquí. Ya, es esta de aquí. Este es el EIAS, la espina ilíaca anterosuperior. Y así como hay una espina ilíaca anterosuperior, también vamos a tener una espina ilíaca anteroinferior. Pero cabe recalcar que en este punto, escuchen, la lesión de la espina ilíaca anterosuperior y los tejidos blandos, o sea, los tejidos blandos, chicos, son vasos, son nervios, son arterias, son venas, ¿no? La lesión de la espina ilíaca anterosuperior y de los nervios o tejidos asociados, como ocurre en deporte de contacto, se denomina puntero de la cadera. Por debajo de esta espina se encuentra la anteroinferior, como os he dicho, ¿no? Y entre las dos va a haber una estructura. ¿Cómo se llamará la estructura que está entre las dos espinas anterosuperior y anteroinferior? Irma. Judith. Las líneas glúteas. No. ¿Quién ha dicho eso? Se va a hacer castigado vilmente. Yo, doctor.
Bueno, es como una especie de escotadura, ¿no? Ahí se encuentra esa escotadura, pero aquí está. Les voy a mostrar. Está aquí. Eh, Como hay anteriores, les comento que también va a haber posteriores, ¿no? La cresta ilíaca termina en la espina ilíaca superior, que es bien puntiaguda. En cambio, la anterior posterior, ¿qué forma era? ¿Tenía punta? No, era roma. Y cuando te digo roma, es que no tiene filo, no es como el cuchillo, no es como una cuchara, así bolita termina. Y por debajo de esta, de la espina ilíaca superior, está la espina ilíaca inferior. Y las espinas sirven como punto de inserción para los tendones de los músculos del tronco, para músculos de la cadera y también para los músculos del muslo. Entonces, no se olviden en el examen, vuelvo a repetir, y ya han visto ustedes, si te digo que es pregunta de examen, les he demostrado con exámenes pasados que es pregunta de examen. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, espinas ilíacas sirven para inserción de músculos del tronco, 1, músculos de la cadera, 2, y también para músculos de los muslos, ¿ya? Entonces, ya saben, en el examen podrían poner solo tronco y cadera y no poner muslos, o poner solo cadera y muslos y no poner tronco. Entonces, error, ya ahí tendríamos una pregunta equivocada. Debajo de la espina ilíaca posterior inferior se encuentra la escotadura ciática mayor, por donde pasa el nervio ciático, que es el más largo del cuerpo, junto con otros nervios, junto con otros nervios y también músculos. La superficie medial, chicos, cara medial, no es cara lateral, o sea, cara que está mirando o que está más próxima a la línea media del ilion. Contiene una fosa, que es la fosa ilíaca, que es una concavidad donde se inserta el tendón del músculo ilíaco. ¿Ya? En la superficie medial del ilion está la fosa ilíaca. Y adivinen qué músculo se está insertando en la fosa ilíaca. Le han acertado. El músculo ilíaco. Bueno, el tendón del músculo ilíaco se está insertando. Posterior a la fosa se ubica la tuberosidad ilíaca, que es un punto de inserción para el ligamento sacroiliaco. Entonces, aquí hay otro músculo, ¿no? Hay otro músculo que vamos a ver. Y aquí tenemos la tuberosidad ilíaca, que es el punto de inserción para el ligamento sacroiliaco. Sacro, ilíaco. Entonces, está implicado el hueso del sacro y el ilíaco. Y la superficie auricular, que tiene forma de oreja, que se articula con el sacro para formar la articulación sacroiliaca desde la superficie articular, se proyecta en sentido, escuchen, este es el sentido que nos interesa, se va a proyectar en sentido anterior y aparte de ir hacia la parte anterior, se va a ir hacia abajo. Entonces, hacia abajo, entonces tiene una dirección o sentido anterior-inferior, la cual se denomina línea arqueada, pero les comento, les digo, también se conocen como líneas arcuatas, ya anótense eso en su memoria, las líneas arqueadas o líneas arcuatas. Los demás reparos anatómicos son visibles del ilion, pues son 3 líneas curvas sobre su cara lateral, ya no estamos en la cara medial, y son las líneas glútea, posterior, glútea, línea glútea anterior y la línea glútea inferior. Los músculos glúteos se insertan en el ilion en estas líneas. Entonces, ¿qué músculos se insertan en las líneas glúteas, ¿no? Posterior, anterior e inferior, los músculos glúteos. El isquion, pasamos al isquion. El buen isquion viene del hueso, o mejor dicho, del origen de la palabra cadera, y es la porción posterior, la de atrás, y la inferior. Entonces, es la parte de atrás y hacia abajo del hueso coxal. Comprende un cuerpo superior y una rama inferior. Entonces, ¿tiene cuerpo? Sí, ¿no? Como la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, pero en este caso tiene cuerpo superior y tiene rama inferior. La rama es la porción del isquion que se fusiona con el pubis y los componentes del isquio son la espina isquiática prominente
una escotadura ciática menor por debajo y la espina y una tuberosidad isquiática gruesa y pero muy rugosa, que les había comentado en la anterior clase, que es cuando una persona se sienta en tu regazo, ¿no? Se siente esa estructura y la que va a, irte a comprimir tus nervios y los músculos y así generar una parestesia, ¿no? O como le dicen la mayoría de las personas, se ha dormido mi pie, dicen, ¿no? Sí, pues señora, hágale despertar entonces, ¿no? Entonces se produce una parestesia por compresión, dado que esta tuberosidad es prominente, se halla apenas por debajo de la piel normal, sobre todo en las mujeres que no son tablitas, ¿no ven? Nada por delante, nada por detrás, y se siente más, ¿no? Se, inmediatamente casi está por debajo de la piel y puede hacer doler, ¿no? Esa parte del regazo. Y me dice, cuando un individuo permanece sentado sobre la superficie dura, o en este caso sobre los pies, ¿no? Juntos, la rama se siente, ¿no? Cuando está sentado sobre una superficie dura y peor si no tienen nachas, posaderas, petacas y demás. Juntos, la rama y el pubis rodean al foramen obturador. Entonces, la rama del isquion y el pubis generan este foramen, ¿no? Es un agujero que es el foramen obturador, que viene de la palabra obturar, que dice cerrar. Es el más grande del esqueleto y está formada, y este foramen obturador, por así decirlo, va a estar recubierto por una membrana, que es la membrana obturatriz, ¿sí? Por donde vamos a tener nosotros, va a pasar un nervio. ¿Qué nervio? El nervio obturador, ¿sí o no? El nervio obturador. Bien, el pubis, es decir, el hueso púbico, es la parte anterior e inferior del hueso coxal. No tiene cuerpo, escúchenme, les van a hacer caer en el examen y pobres de esas almas, ¿no? Pobres de esas almas, pobres de esas que están recién, ay, no sé qué estudiar. Dicen, ¿no han visto sus stats? Veo de algunos enanos. Ay, no sé qué estudiar. A 3 meses y no sé qué voy a hacer con mi vida. Dicen, pobres almas en desgracia. No saben que van a ser vilmente sodomizadas allá en el curso básico. Si quieren estudiar medicina, ¿no ve? No sé. Pero ahí en el examen les pueden hacer caer el pubis. No tiene cuerpo. Solamente tiene una rama superior y tiene una rama inferior y un cuerpo entre las dos ramas. Bueno, hay algunos anatomistas que hablan y dicen que sí tiene rama, otros que no tiene rama, pero en su libro de anatomía, escúcheme, en el libro de anatomía indica que solamente tiene ramas y no tiene cuerpo. Y la mayoría de las personas cae y dicen, no, tiene rama, tiene cuerpo, ¿no? Pero ahorita les voy a mostrar entre ustedes. A ver, vamos a observar. Me indica que el borde superior del cuerpo es la cresta púbica y su extremo lateral hay una proyección llamada tubérculo púbico. Y este tubérculo es el comienzo de una línea sobresaliente, que es la que nosotros vamos a llamar, que es la línea pectínea, que se extiende como hace rato las líneas arcuatas hacia abajo y hacia adelante. Estas son hacia arriba y a los costados a lo largo de la rama superior. Y aquí está, miren, se unen con las líneas arqueadas del ilium. Estas líneas, como en breve se explicará, son puntos de referencia para distinguir qué cosa, la pelvis falsa de la pelvis verdadera. La pelvis falsa, que es la parte superior, y la pelvis verdadera, que es la pelvis ósea. La sínfisis es la articulación entre las dos pubis de la cadera y entre estos vamos a tener un cartílago bien interesante. ¿Qué cartílago es? Fibrocartílago. Muy bien, ya es fibrocartílago. Y me indica que las ramas inferiores de los dos huesos púbicos convergen para formar el arco del pubis. ¿Cuánto es el arco del pubis en el varón? Menos de 90. Muy bien. Eso. ¿Y en las mujeres cuánto es? Más de. Más de 90. Muy bien, más de 90. Correcto. Y aquí está otra pregunta de examen. Acuérdense de esta pregunta. Ya he entrado y les puedo mostrar también, pero tengo que. Es que como es un documento grande el que les he mostrado, es un poco lento y como les digo que mi computadora está a duras, a medio trabajo, pues es un problema. Ya está. En el embarazo tenemos una hormona
que es la llamada hormona relaxina. No se olviden de esta hormona. Y les van a preguntar quién fabrica, quién sintetiza la relaxina. Y algunos les van a poner en el examen, en los últimos estadios del embarazo, la hormona relaxina, escuchen, vean la pantalla. En los últimos estados del embarazo, la hormona relaxina es producida únicamente por los ovarios y no así por la placenta. ¿Qué dicen ustedes a esa pregunta? Y ha sido pregunta de examen. Entonces, en el embarazo ya saben quiénes producen la relaxina. La relaxina es una hormona. Si es hormona, ¿qué utiliza para transportarse por el organismo? Sangre. La sangre. Muy bien. Pero no se olviden que la relaxina sí es una hormona que está producida por estos componentes y también por estos otros componentes, por el ovario y por la placenta, que muchos de ustedes hemos hecho disección de esta placenta. Y en este arco o en esta sínfisis del pubis que está hecho por este fibrocartílago, aumenta la flexibilidad de la sínfisis del pubis para facilitar el parto. La mujer siente que es como si se estuviera rompiendo su cadera en la parte anterior. Y no solamente va a ir a esta parte del pubis, también va a ir a la parte de los discos intervertebrales que vamos a tener, sobre todo en la parte lumbar, ¿sí? En la parte sacra y en la parte coxígea. También van a ir a tener su efecto en ese punto. Entonces, la relaxina produce relajación del fibrocartílago para mejorar el trabajo de parto y así que el bebé pueda nacer sin ningún problema, sin dañar tampoco a la mamá. Y siguiente estructura, tenemos nosotros el acetábulo. Ya vamos a tener el acetábulo y ustedes ya saben que es la unión de estos tres huesos, del ilion, del isquion y del pubis. Y pues va a ser un punto donde se va a ir la cabeza del fémur y alrededor de este acetábulo vamos a tener una escotadura. La escotadura es como una especie de un promontorio de tierra que va a formar un foramen por donde atraviesan vasos sanguíneos y nervios y que van a servir como sitio de la escotadura acetabular, sirve como sitio de inserción para los ligamentos del fémur. Por ejemplo, el ligamento de la cabeza del fémur va a estar ahí. Bien. Vámonos a nuestro programa para explicar esta parte. A ver. Bien, estamos aquí. Pelvis. Muy bien. Vamos a ver todas esas estructuras que hemos hablado y las orejuelas que hemos visto. Aquí estamos viendo una pelvis en la cual, miren, aquí está la línea alba. Es esta de aquí. ¿No? ¿Se escucha? No, no se escucha. Ahora sí se va a escuchar. Línea alba. Linea alba. Ya, ahora vamos a explorar el hueso. Aquí estamos con el hueso coxal. Estamos viendo específicamente lo que vendría a ser el ilion. Y en la parte superior, esta es la fosa ilíaca. Iliac fossa. ¿Ya? Esta es la parte, así sería, ¿no? La parte anterior. Y como les había mencionado, aquí tenemos este reborde. Lo voy a ampliar un poco. Déjenme, por favor, ampliarlo. Y estoy ampliando este borde, que no es nada más que la cresta del hueso ilíaco. Iliac crest. Bien. Por la parte anterior, el EIAS, espina ilíaca antero superior. Anterior superior iliac spine. Muy bien. Por debajo de esta, la espina ilíaca antero inferior. Anterior inferior iliac spine. ¿No? Y ahora observen su punta. No es puntiagudo, es romo, no tiene filo. Pero si nos vamos hacia esta parte de atrás, también, como hay una espina ilíaca antero superior y antero inferior, tenemos la espina ilíaca postero superior. Posterior superior iliac spine. También tenemos la espina ilíaca posterior inferior. Posterior inferior iliac spine. Y entre estos vamos a tener esto, ¿no? Que es ese agujero
esa escotadura, ¿no? Que es la escotadura grande, la escotadura ciática, Greater sciatic notch. ¿sí? ¿Y qué más podemos ver? Esta es la cara lateral, ¿no? Esta es la cara Body lateral, of the ilium. ¿no? Y miren cómo va a ir a formar esta parte también, el reborde, Acetabular rim. el borde acetabular o anillo acetabular también se le conoce. Y aquí están las líneas arcuatas. A ver, vamos a quitarles los colores. Tendría que ser esta, ¿no? Que son las líneas arcuatas, Arcuate line. ¿no? Y estas van en sentido anterior o inferior, van a ir estas. En ese sentido se van a dirigir. En cambio, el pubis iba hacia atrás y hacia arriba, ¿no? Posterior y superior. Y ahí tenemos esto. Las orejuelas que me ha dicho son estas de aquí, ¿no? Esta orejita que vamos a tener es la orejuela auricular que se va a articular con el sacro, Auricular surface. ¿no? Listo. Ese sería el hueso ilíaco. Vámonos con el otro hueso. Es el isquion. Vamos a explorar el isquion. Entonces, el isquion en la parte, miren, también da esta estructura para el anillo acetabular. Acetabular rim. También tenemos el cuerpo, que es esta estructura de Body of the aquí. ischium. Esta es la espina del isquion. Ischial spine. Y esta es la escotadura, ¿no? La escotadura, perdón, la tuberosidad isquiática, Ischial tuberosity. ¿no? Y esa sería la estructura del isquio. En cambio, la rama, el hueso que tenemos aquí, que es el pubis, ya, volvamos aquí. Vamos con el hueso del pubis, que es este de aquí. Aquí estamos, ¿no? Tenemos esta estructura que es la parte de la cresta del obturador. Obturator crest. Vamos a tener estos tubérculos Pubic tubercle. del pubis, sus crestas. Pubic crest. Vamos a tener el Body of the cuerpo, pubis. la parte de la rama inferior. Inferior ramus. Y esta estructura que estamos viendo nosotros aquí, esta, que es este agujero que estamos observando, que está precisamente aquí, que es medio, no es completamente redondito. ¿Qué estructura será este agujero que yo estoy cubriendo con este círculo rojo? ¿Qué estructura es, chicos? El foramen obturador. Muy bien. Y está recubierto por una membrana, por la membrana obturatriz. Y está perforado por un nervio, por el nervio obturador. Bien, ahí está. Y observen cómo se van continuando con las líneas arcuatas, estas líneas, las líneas arqueadas que nos dice su libro. Y eso sería la parte de la pelvis. Ahora, tenemos que diferenciar nosotros dos pelvis, anatómicamente hablando, una pelvis superior y una pelvis inferior, vamos a diferenciar. Y esto me permite a mí ver la pelvis verdadera de la pelvis falsa, la pelvis ósea de la pelvis de estructuras blandas, por así decirlo, ¿ya? Vámonos entonces al libro y aquí estamos hablando de las pelvis. Bien. La pelvis ósea está dividida en porciones superior e inferior por un límite denominado borde pélvico. Y esto es pregunta de examen. Que sigue los siguientes puntos de referencia de los huesos para conformar un contorno oblicuo, comenzando por el lado posterior. Ahí estamos. ¿Cuáles son los que van a formar este anillo? Empezamos con el promontorio del sacro en la parte posterior. Va a continuar en sentido lateral y hacia abajo por las líneas arqueadas, las líneas arcuatas que hace rato hemos dicho. Se continúa en sentido inferior y a lo largo de las líneas pectíneas, ya, promontorio, líneas arcuatas, líneas pectíneas del pubis y finalmente se avanza hacia la cara anterior de la cresta púbica. Entonces, hasta ahí vamos a llegar, ¿no? Promontorio del sacro, líneas arqueadas, líneas pectíneas, cresta del pubis, que les he mostrado hace rato.
hasta la porción superior de la sínfisis del pubis y juntos estos forman los puntos del plano oblicuo que es más alto en la parte posterior que en la parte anterior. Y la circunferencia de este plano es el borde pélvico. Todo lo que está por encima de este borde pélvico es la pelvis mayor. Todo lo que está por debajo de esta línea o de este borde pélvico es la pelvis menor o verdadera o la original. Podríamos decirlo, ¿no? Original. Ya. Entonces ya hemos mencionado esto. Y la pelvis menor es verdadera. Y lo que les van a preguntar, o yo les preguntaría, es ¿qué estructuras están en la pelvis mayor? O sea, es pregunta de examen. Está rodeado por la pelvis mayor, en la parte anterior por el abdomen, inferior que contiene la porción de la vejiga, ya tiene vejiga. Está el colon sigmoides, el recto en ambos sexos, el útero y los ovarios y las trompas uterinas en la mujer. ¿Ya? Muy bien, ya se va a terminar la clase, ¿no? Ya se va a terminar la hora. Escuchen, se les ha enviado ya a todos el código del Classroom. Deberían entrar y dar el examen que está ahí a modo de prepararse, ¿ya? Pueden ingresar y dar ese examen.